Bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente, Benito Tauler Cid. Él es coronel del Cuerpo General de Armas, Infantería, diplomado en Estado Mayor, pertenece a la 38 promoción de la Academia General Militar de Zaragoza. Durante su carrera ha alternado destinos tanto en unidades operativas, enseñanzas y Estado Mayor. Se encuentra en posesión de varios cursos nacionales e internacionales en el ámbito de la defensa y seguridad. Desde el 2016 dirige la ponencia de los siglos XVIII y XIX en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Es vocal del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Militar y miembro de la Comisión de Historia Militar Española. También diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales. Tiene el curso de Introducción a los Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha impartido formación académica en el título propio de Historia Militar en la Cátedra Extraordinaria de Historia Militar de la Universidad Complutense y en el Máster de Historia Militar del Instituto Internacional de Seguridad. Es coautor de artículos y coautor de capítulos en varias publicaciones y libros sobre temática en historia militar, siglos XVIII y XIX, así como de historia militar en la América virreinal. Es académico de honor de la Academia de Historia Militar del Perú, de la Academia de Historia Militar de El Salvador y de la Academia Latinoamericana de Historia Militar. Coronel, bienvenido y le cedo la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, señoras y señores. Es para mí nuevamente un placer asomarme a esta ventana del Instituto de Estudios y de Seguridad Internacional para compartir con ustedes la presentación, la ponencia sobre la Guerra de la Independencia, el nacimiento de un nuevo ejército. Durante los próximos 45 minutos me gustaría compartir con ustedes una serie de ideas relativas a uno de los campos principales de la historia militar, que es la organización militar. ¿Y por qué este interés y por qué esta temática en este seminario? Porque los ejércitos siempre y en cualquier conflicto combaten tal y como están organizados. O si lo quieren decir de otra manera, los ejércitos se organizan para el cumplimiento de sus misiones. ¿Y qué misión más importante, llegado el caso, que es la de la participación en un conflicto? La organización por sí sola no da las claves. Junto a ellas, la táctica y la logística. Si hay otro punto clave en la Guerra de la Independencia, va a ser el tema logístico. La logística fue el talón de Aquiles de los tres grandes protagonistas de este conflicto: el ejército británico-portugués, el ejército francés y el ejército español. Les traigo aquí una frase de un oficial alemán prusiano que participó primero como observador y luego involucrado en las diferentes campañas de la guerra. Sin vestir, sin calzado, sin paga, en medio del más grande de los desastres y angustias, el pueblo español no abandonó la causa nacional y sus banderas. Esto es clave para poder entender la organización de las fuerzas de la monarquía española durante este conflicto. Otra de las claves de la Guerra de la Independencia, y sé que vamos a hablar de organización, es que es una guerra que marca el principio del periodo romántico. Entonces, en ella, en sus múltiples publicaciones, que son innumerables, se mezclan mitos y realidades. Hoy me gustaría ceñirnos a realidades. Para ello, fuentes las hay muchísimas. Hay una serie de obras clásicas, las de Gómez de Arteche, español, Charles Oman, británico, y Grasset, francés, que creo que tienen claves importantes. Más modernos, Charles Sdale, británico, y los Priego, españoles. Fundamental la documentación en el Archivo General Militar de Madrid
y una obra muy importante desde el punto de vista de la organización, que es la base de datos de unidades de la Guerra de la Independencia de Juan José Sañudo. Muchas de las imágenes que van a ver aquí ustedes son debidas a su cortesía, debidas a la cortesía de Francisco Vela y al desaparecido, por desgracia, Bueno. Pero hay una realidad clara en esto que vamos a hablar. Es que vamos a hablar de desertores, los hubo. Vamos a hablar de dispersos, los hubo. Vamos a hablar de hambre, también. De miseria y de 6 años de combate. Durante 6 años de combate, los españoles organizados combatieron día a día en las filas de los ejércitos españoles. ¿De qué, ya entrando en detalle, vamos a hablar? Estamos hablando de historia. Vamos a hablar de unos pequeños antecedentes, pero no nos vamos a ir muy lejos, solamente a las claves de la organización del ejército español, Carlos III. Luego haremos una mirada de Carlos IV y de Godoy para pasar a la situación general militar previa a 1808, a los reales ejércitos en el mismo año, a una institución muy importante, las milicias y reservas, para pasar ya a la situación en el levantamiento, los ejércitos y sus nuevos cuerpos. Pasaremos a 1810, ya la primera reforma y algo que no podemos olvidar, América, la crisis de América de las campañas de emancipación. 1811, y ya nos meteremos en otro apartado importante, las guerrillas, para llegar a la Constitución de Cádiz en el 12, al 1813, y me atrevo ya a anunciarles un nuevo ejército, y finalmente algunas conclusiones. Carlos III. Carlos III tiene 2 acciones importantísimas en los reales ejércitos. La primera es que va a intentar solventar uno de los problemas crónicos del ejército, que es el reclutamiento de la tropa. Y así establecerá en 1770 el reclutamiento del reemplazo de larga duración. No hay reemplazo general, el servicio general obligatorio, si quieren decirlo de otra manera, se implantará en España en 1912. Será la penúltima nación de Europa. Mientras tanto, la base de nuestro reclutamiento de tropa será el reemplazo de larga duración. Pero no se acaba ahí la gran contribución, sino su siguiente gran punto son las ordenanzas. Ordenanzas que muy comúnmente dicen que llegan desde que se constituyen en 1768 hasta 1978. No es del todo cierto. Lo que sí que llega hasta nosotros, hasta nuestra época, es el Tratado Segundo, que trata del concepto del ejército, de la forma de ser del ejército. En ese articulado muy bonito, escrito con ese lenguaje del siglo XVIII, establece claramente 2 diferencias para el ejército de su majestad. Por un lado, los oficiales. Todo en ellos se basa en el espíritu, en el honor. Es la concepción de la época. Mientras que para la tropa todo es subordinación y obediencia. Pero en cualquier caso, este ejército va a huir de esa disciplina prusiana o del látigo de las fuerzas de Wellington. Piensen una cosa, solamente un dato. Para implantar las ordenanzas se tardó en España, porque las decimos de Carlos III, pero realmente empezaron a nacer con Felipe V unos 50 años antes. Va a llegar la Revolución Francesa, solamente una ligera noción. Nuevos tiempos, nuevos hombres, y por tanto nuevos hombres en los ejércitos. Ahí tienen una serie de personajes, unos más conocidos que otros. Hay soldados, hay hacendados, hay también religiosos, no está ahí puesto, pero los veremos, como el cura Merino. Hay burgueses. Sobre todo hay 2 clases, si me permiten decirlo, de hombres, porque no podemos hablar de mujeres en aquellos tiempos, en las filas de los reales ejércitos. Ilustrados, como Miranda, de tanta trascendencia, no solo en la Guerra de la Independencia, sino posterior y anterior, y personal de la baja nobleza, como Castaños, Manso en Cataluña, Valdés en Asturias,
y hombres de la tropa, del pueblo, como Morillo o hacendados como Espoz y Mina. Llegamos así a Carlos IV. ¿Carlos IV tiene gran repercusión en los reales ejércitos? Sí y no, porque el que de verdad tiene repercusión será su primer ministro, su valido Godoy. Godoy es un hombre de su tiempo, es un ilustrado y toda su gran preocupación será el adelanto, la modernización de los reales ejércitos. La Armada quedará a un paso, aparte de que la Armada empieza su declive de ser la segunda marina del mundo en la batalla de San Vicente y ahí empieza un declive, pero cuidado, declive con 78 navíos de línea. En la legislación y en la modernización de Godoy tenemos la Real Ordenanza de 1800 que establece unas bases mucho más amplias del reclutamiento sin llegar al reclutamiento general. Ya marca una reorganización en 1801 y 1802. Las reales guardias enemigas declaradas de Godoy. Godoy es un hombre, aunque ha sido guardia de corps de la baja nobleza, y las reales guardias es la casa de la gran nobleza de los titulados, le dará el mando de uno de sus regimientos a su hermano y procederá a su reducción. Se preocupará muchísimo por la caballería, por la cría caballar, por dotar a la caballería de monturas, pero su gran preocupación serán los cuerpos facultativos. Dará 16 reglamentos para la artillería. No se olviden ustedes que la artillería en ese momento es la responsable del desarrollo industrial y de la reforma implantada por Carlos III. En 1802 creará el Real Cuerpo de Zapadores Minadores y en 1803 el Real Cuerpo de Ingenieros. Real Cuerpo que tendrá ya tropas, habrá un regimiento de zapadores minadores y ingenieros. Ingenieros que son 196. Eso es la capacidad de ingenieros de los reales ejércitos. ¿Cuál es la situación general de España en 1808? Tenemos previo Trafalgar. Trafalgar como batalla supone la pérdida de 10 navíos. ¿Han visto las cantidades? No es relevante en sí, pero ¿qué se pierde en Trafalgar? En Trafalgar se va a perder las maestranzas, se van a perder los arsenales, los repuestos, las pocas tripulaciones instruidas, oficiales de armada, oficiales de los reales ejércitos, oficiales de artillería, unidades selectas que eran guarnición de los navíos y los virreinatos americanos van a quedar aislados. Otra clave es el primer golpe de Estado militar de la historia de España, el motín de Aranjuez, y lo dan ni más ni menos que las dos unidades de élite, los Reales Guardias Españolas y la Guardia Valona. Estamos hablando de una España absolutista, de un rey que lo es todo. Carlos IV es el gran rey. Fernando VII, rey, primero estarán las abdicaciones y luego será la ida a Bayona. España se quedará sin cabeza, se quedará sin su rey. Y en esa España totalmente absolutista está el tema de la obediencia a los mandatos del rey. Y el rey ha ordenado que su lugarteniente sea Murat. Luego la gente seguirá la autoridad del rey. Tendremos, como hemos dicho, la abdicación del rey. Y en ese cuadro general, ¿qué presentan o qué pegas presentan los reales ejércitos? La primera, el mando. Los mandos superiores de los reales ejércitos llevan sin ejercer esos mandos desde la guerra de la Convención. Son hombres mayores, en cierta medida. Segundo, no hay organizadas grandes unidades. Las divisiones no existen. Se carece completamente de movilidad, como veremos a continuación, y el reclutamiento es un pequeño problema. Esos reales ejércitos en 1808 están al servicio del rey. La fuerza que tienen son unos 138.000 hombres. Voy a detenerme aquí un momento. Ustedes saben que no hay estadillo militar que sea cierto, pero sí que tienen que saber una cosa. Normalmente los estadillos militares reflejan la fuerza teórica, 138.000 hombres, y otros reflejan la fuerza real. Esa es la diferencia de números. Los que están separados, los que están arrestados,
los que están en los hospitales. Siempre varían. Es un ejército, como hemos dicho, estamental. La nobleza da a los oficiales, la nobleza de título, los mandos superiores, a partir sobre todo de coronel, brigadieres y generales. Mientras que la oficialidad de compañía y de regimiento procede de la clase esencialmente de hidalgos. El pueblo, por contra, da la tropa de tres clases. Voluntarios más o menos entre un 50 y un 60%, la base de las unidades, leva honrada, cuando no hay suficientes voluntarios hay que llamar a filas, y vienen a ser otro 35%, y la leva de vagos y maleantes, entre un 5 y un 10% según los momentos. El ejército tiene tres componentes, las reales guardias no son unas unidades cortesanas, es un modelo y son las unidades de élite. Las fuerzas de servicio continuo, lo que se llamaríamos el ejército de línea, y claramente separado en dos grandes cuerpos. Los cuerpos facultativos, artillería e ingenieros, las armas generales, infantería de línea, infantería ligera, caballería, dragones, y luego estaban los cuerpos auxiliares, médicos, cuenta y razón, el principio de los asesores jurídicos y demás. Y una cosa muy importante tenía el tercer componente, desde 1734, las milicias provinciales. Punto a destacar, de esos 138.000 efectivos, teníamos fuera, como consecuencia de los acuerdos con Francia, 39.000 hombres, prácticamente el 28%. Pero esto en parte es falso. ¿Por qué? Porque en la gran cantidad, 24.000 hombres prácticamente, estaban desde hace unos poquitos meses en Portugal y son hombres de fácil recuperación que se van a incorporar a los ejércitos tanto de Galicia como de Andalucía. Caso diferente son las fuerzas que estaban en Dinamarca con el Marqués de la Romana. 15.000 hombres. Tampoco eran fuerzas de élite, pero sí tenían un detalle importante. Tenían 5 regimientos completamente montados. Quiere decir, con lo que hemos dicho anteriormente, que todos esos hombres tenían caballo, con lo cual, de los 10.623 caballos que tenían los reales ejércitos, el 49% estaba fuera de España. Y cuando se produzca el 2 de mayo, si quieren decirlo por establecer una fecha, se van a perder, no van a poder regresar 3.422 caballos. Todos los caballos de las fuerzas del Marqués de la Romana quedarán en Dinamarca. Y de las fuerzas que teníamos en Portugal, se pierden prácticamente 472 caballos. Dato importante que no podemos olvidar. Las guarniciones americanas prácticamente desde 1789, o sea, desde el movimiento de la Revolución Francesa, estaban constituidos tanto en sus fijos como en sus milicias por un 90% de personal americano. Y por contra, en la península habían entrado 112.000 soldados imperiales. Si hay que analizar un ejército, tenemos que analizar sus dos grandes componentes en aquellos tiempos, los oficiales y la tropa. ¿Cómo eran los oficiales del 1808? Pues depende. La base del cuerpo de oficiales de los reales ejércitos lo constituían los diplomados de la Real y Militar Academia de Matemáticas. A lo largo de 100 años egresaron 3.000 hombres, de los cuales en 100 años solo 1.000 sirvieron en ingenieros y el resto servían en infantería, caballería y las demás armas. Aparte de eso, los oficiales de las armas generales ingresaban en la clase de cadetes, un 66%, el otro 33% provenía de sargentos, pero la inmensa o prácticamente un 25% tenían formación complementaria en los seminarios de nobles, en la Academia de las Reales Guardias, en la Academia de Pajes, etc. Y existían dos escuelas especiales o academias, el Real Colegio de Artillería para artilleros y la Escuela Especial de Ingenieros Militares. La Academia de Zamora formaba los oficiales de infantería y caballería. Todo esto se rompe en el año 1808. Hacen falta, como verán, montones de oficiales. ¿Y de dónde sacan esencialmente? Pues se van a sacar de las universidades. Todos
los ejércitos que se formarán batallones de escolares, batallones de honor. Destaco el batallón de honor de Toledo porque será posteriormente la base de la Academia Militar de San Fernando de Sevilla, los conocidos Gilitos, y de la Academia General Militar de Zaragoza hoy en día. Aparte de eso, estarán las academias militares de los ejércitos. ¿Qué más se sumarán a esos oficiales? Pues los antiguos procedentes de colegios y cadetes, muchos procedentes de sargento, habrá personas que reciban la Real Gracia de la Junta y guerrilleros que recibirán sueldos, grados, consideración de oficial y en algunos casos algún empleo de oficial. Si vamos ya a las tropas, hemos señalado los reales guardias, importante la Real Brigada de Carabineros en caballería, 12 compañías, la crème de la caballería perfectamente montada. Y en infantería, los 6 batallones de las reales guardias, 3 españolas y 3 valones. Donde estén serán una garantía. Lógicamente, a lo largo de la guerra se irán desgastando. Ahí hay que sumar los guardias de corps, 600 más o menos guardias oficiales, que como unidad montada no dan muy buen resultado, pero cuando sean oficiales en los regimientos sí lo darán, y los alabarderos. La infantería de línea y la infantería ligera, el 80% de los ejércitos, 34 regimientos españoles y 11 extranjeros. Cada regimiento con 3 batallones. El principal, el primero, 4 compañías, 2 de granaderos y 2 de fusileros. Era un regimiento teórico de 2.336. Por contra, teníamos los batallones ligeros, auténticas fuerzas de élite reclutadas en las provincias que estaban no sujetas a las levas honradas. Son 2 tipos de soldados: el ligero cazador, pequeñito, bajo, con capacidad, iniciativa, y el soldado de línea, sobre todo el granadero, las compañías de preferencias, altos, fuertes para el choque. A su lado, los extranjeros, los descendientes del Ejército de las Naciones, 4 regimientos, 3 irlandeses de gran solvencia, recuerdo solamente Ultonia, Gerona, y 1 de italianos, el de Nápoles. A ellos hay que sumar un regimiento, que es el regimiento Borbón, formado por emigrados franceses. A lo largo del conflicto se unirán pues prisioneros, desertores, tanto italianos, polacos, suizos y portugueses. Formarán unidades, cazadores extranjeros, la legión extranjera de mediano rendimiento. Por contra, tenemos los regimientos suizos. Había 6 en 1808. Tenían una regulación propia, 2 batallones y 10 compañías. Normalmente reclutaban suizos y alemanes católicos. Su comportamiento hay que reconocer que fue desigual a lo largo del conflicto. Ya hemos señalado la caballería, distinguir los dragones, normalmente de color amarillo, de la caballería de línea, mal montados, acuérdense del déficit, y en el caso de los dragones no había diferencia real, pero sí que sus monturas todavía eran un poquito peores y estaban más dotados o mejor dotados de armas de fuego. La artillería, el Real Cuerpo de Artillería, el cuerpo más distinguido. 4 regimientos, 8 batallones, cada batallón con 4 compañías a pie y 1 a caballo. Las compañías a pie, 12 piezas de calibre 8-12. Las de caballo, 6 piezas, 2 obuses, 2 de calibre 4 y 2 de calibre 2. En total, 108 piezas por regimiento. Nunca van a actuar concentradas, no se va a actuar con la gran batería napoleónica, sino desplegadas entre las unidades de maniobra. Su gran problema hasta 1814 prácticamente va a ser la falta de movilidad. A diferencia de las fuerzas francesas, no hay compañías de tren y para mover las piezas hay que recurrir a la contratación. Exige un gran problema, que es el apoyo de municionamiento, que lleva consigo la necesidad de personal. Se cubrirá con personal de milicias. Ingenieros, lo hemos visto anteriormente, oficiales y regimiento, 2 batallones, 10 compañías, distribuidos por todos los teatros,
son la tropa de élite, tienen muy fácil reclutamiento, poco desgaste y al final, en 1814, solo aumentarán 4 batallones. Hay una cosa importante, una institución que muchos de los otros ejércitos europeos no tienen, que es la milicia provincial. Es un reflejo de la sociedad estamental. Se recluta la tropa, lo mismo, del tercer estado y la oficialidad de las clases más pudientes de la sociedad. Solamente en la Corona de Castilla y un batallón en Baleares. Se organizan 4 divisiones, 43 regimientos. Las divisiones son Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucía y Galicia. Cada regimiento es un batallón de 4 compañías, porque la compañía de granaderos se separa, se pasarán a ser tropas veteranas y serán unidad de élite. Los oficiales no son profesionales y al principio de la guerra estarán dedicadas al servicio en artillería y caballería. Movilización parcial en diciembre, no es cierto, no es cierto. Y tanto en armamento como en material estaban en segunda línea, pero rápidamente se pusieron en condiciones. Señalar que de esas unidades, las divisiones castellanas ya estaban, algunas de sus regimientos, Soria y Ávila, guarneciendo puertos, Valencia y Alicante. Aparte de esas milicias hay otras reservas. En Canarias hay 5 unidades de infantería que serán expedicionarias, alcanzarán fama, la Granadera y el Regimiento de Canarias. Y luego hay una segunda reserva a base de compañías de milicias urbanas, fijas, inválidos hábiles, tropas de tercera línea. Pero no hay reservas al inicio en amplias zonas de la península, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia, que se notará en la formación de los ejércitos. La Real Armada, con el apoyo de la Royal Navy, prácticamente pasará a ser una fuerza de apoyo a los reales ejércitos, organizando a partir de 1809 6 regimientos, 12 batallones. Cuando se produce el levantamiento, lo que se va a originar es una serie de motines en Zaragoza, en Andalucía, en Extremadura y Galicia, que va a consumir un montón de recursos. Aparte de eso, se van a organizar ejércitos regionales, que son auténticamente un problema porque tienen un lastre inmenso, que es el localismo. Tendremos el de Asturias, el de Galicia, el de Castilla, el de Andalucía, que es magnífico, será el que participe en Bailén, porque se consigue una gran sinergia entre los 2 oficiales que van a mandar las fuerzas. Escalante en Granada y las fuerzas de Sevilla con Castaños. Cataluña, Aragón y Extremadura. Formaremos ejércitos que no se mezclarán los nuevos con los veteranos, con lo cual habrá cuerpos sin cohesión al lado de regulares y de provinciales. El gran problema será que no hay un mando operativo único, habrá enfrentamientos entre las juntas, las autoridades y al final se formarán 4 ejércitos. Uno, el de Andalucía con Castaños, el segundo con Blake, el segundo oficial más notorio, que más nombre tiene, de la Guerra de la Independencia, el tercero de reserva con Palafox y un cuarto en Cataluña. La orden que da, y lo veremos a continuación, esa Junta Central Suprema que intenta coordinar toda la acción, es formar con antiguos y con nuevos y con un alistamiento voluntario un ejército de 130.000 hombres. No podemos olvidar nunca la alianza hispano-británica, porque va a contribuir, sobre todo, ¿qué es lo que pide España al Reino Unido? Pide dinero y armamento. Pedirá también apoyo de la Real Navy, fundamental, y luego entrará el tema de la coordinación y cooperación con las fuerzas de Wellesley y posteriormente Wellington. Pero una cosa hay que tener pendiente, el ejército británico en la península siempre está pendiente de las operaciones en el continente y subordinado a sus intereses nacionales. Llegarán las nuevas unidades. Se va a llegar a crear 319 regimientos y 41 compañías independientes a pie, y montados 39 regimientos y 22 escuadrones. ¿Pero esto es real? Pues hay que decir que no.
Es un esfuerzo monstruoso nacional, pero en perjuicio de los cuerpos veteranos. ¿De dónde sacamos los mandos y las clases? Tanto en cantidad como calidad. El armamento, el vestuario, calzado, caballos, desorganización. Ahí tienen una imagen del regimiento de milicias de Cuenca que para 600 hombres tenía 300 fusiles y al lado regimientos de nueva creación. Solamente un tema importante, el reclutamiento. Verán que es un auténtico caos. En 1808 lo que se recluta son voluntarios y se reclutan 130.000 porque no hay posibilidades logísticas más. En 1810 hay un intento de la Junta Superior Gubernativa de establecer una normativa, pero ya los que se reclutan son forzosos. ¿Cuántos? La verdad es que creo que nadie lo sabe. Calculemos 60.000 por llamamiento y una cosa importante, se va a buscar a lo largo de toda la guerra que los alistados se trasladen de región. En 1802 ya con la regencia y después de la Constitución se van simplificando y facilitando las cosas y vamos a ir alcanzando pues unas fuerzas, 150.000, 170.000 hombres en total, no quiere decir operativos. Destaca Cataluña. Cataluña en ese alistamiento general voluntario forma sus fuerzas sobre la base de los tercios de migueletes. Recuerden que tercio significa no regulado, no regimiento, no regimentado, y primero tendremos tercios de migueletes y después las legiones catalanas a partir de 1809. Para encuadrarlos estarán los migueletes y oficiales irlandeses, italianos, valones, franceses y suizos al servicio de España. Ahora se repartirán los regimientos por los corregimientos y después tendremos esas legiones organizadas en secciones de infantería de línea, infantería ligera, con escuadrones de caballería, artillería y categoría de tropa veterana. Llegará 1809 y todos esos desastres toda esa organización culminará en esos desastres. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de instrucción. Instrucción, no solamente tiempo, no hay clases, no hay adiestramiento. ¿Por qué? Porque no hay oficiales, no hay armamento. Y los oficiales, todos esos oficiales que hemos hablado, presentan un problema. Muchos de ellos no tienen ni la cantidad ni son la suficiente calidad. Solamente un dato. En la batalla de Almonacid, en agosto de 1809, el regimiento de infantería Burgos, con 3 batallones, presentaba 12 oficiales y 519 hombres de tropa, y había sido reformado 3 veces. El regimiento de voluntarios de Toro, 11 oficiales y 433 de tropa. El provincial de Córdoba, 10 por 622. El de Ciudad Real, 3 para 268. Imagínense ustedes, tropa con muy poco tiempo de servicio, sin prácticamente oficiales y sin clases, lo que hoy llamamos sargentos, pues cuando las cosas no venían adecuadas, se producía el desastre. De tal manera que llegamos a 1810, la reorganización militar. El problema de reclutamiento es muy serio, los regimientos provinciales solo pueden reclutar en la provincia, con lo cual van a desaparecer. Aparte de eso, tenemos los movimientos de emancipación de las juntas americanas, va a desaparecer las milicias provinciales, todo va a ser infantería de línea o ligera y las milicias serán los segundos regimientos de línea. Los regimientos tendrán 3 batallones teóricos de 2.254 y 18 compañías. La caballería bajará, teórica. Ya no podemos plantearnos 5 escuadrones por regimiento. Pasarán a tener 4 escuadrones y 3 compañías. ¿Por qué? Porque aumenta el número de oficiales y los oficiales tienen su caballo. Empezarán a constituirse los escuadrones de artillería a caballo para dar movilidad. Se creará el cuerpo de Estado Mayor y quedaremos a 6 regimientos, perdón, a 6 ejércitos. Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla y Galicia. El tema de la emancipación va a consumir recursos porque ya esos americanos solamente no podrán. Se creará a cargo del Tribunal Consulado de Cádiz una célula de comisión para enviar las expediciones. A lo largo de la Guerra de la Independencia se mandan 16 expediciones con 17.000 hombres.
Normalmente al principio se mandaban hombres sueltos, para luego a partir de 1813 se empiezan a mandar batallones. El primero es el batallón de Talavera, normalmente unidades de nueva creación, investidos de antigüedad. 1811, sobre el papel, 221.000 efectivos. No es cierto, porque hay que dejar muchísima gente de guarnición. Los ejércitos se mantienen, tenemos 6 más uno nuevo que le llamamos Ejército de Mendizábal, que veremos por qué. ¿Por qué? Porque el movimiento guerrillero, al principio caótico, con problemas de confusión, muchas veces iban, si me permiten decirlo, por su cuenta y riesgo, se va a ir reglamentando. Aparecerá el reglamento de partidas y cuadrillas. En 1809 el coso terrestre, primeras fuerzas de mina, y en 1811 la regimentalización, perdón por la falta de ortografía, y ya el envío de oficiales regulares. En 1812 aparece el reglamento de partidas y guerrillas. El reclutamiento pasa totalmente a manos de la autoridad civil. No se reclutan desertores y nunca se persigue como objetivo a los honrados españoles. Las guerrillas se transformarán en auténticas divisiones integradas en ejércitos. Ahí tienen la división del empecinado, quinta división del segundo ejército, con 4 batallones, regimientos de infantería, un regimiento de caballería. Espoz y Mina, la división navarra del cuarto ejército, con 10.000 hombres, 9 batallones de infantería, 1 de montaña, aduaneros, y 2 grandes escuadrones de 800 hombres de húsares y lanceros, y las fuerzas de Julián Sánchez, los lanceros de Castilla, 1900, con prácticamente otros 5 escuadrones de caballería, unidades de infantería y artillería. 1812, la Constitución, el gran cambio, la Fuerza Militar Nacional Permanente de Tierra y Mar para la defensa exterior de Estado y el orden interior, y ningún español podrá excusarse del servicio militar. 1812, clave, se nombra a Arthur Wellington, comandante general de las fuerzas aliadas en Península. Eso va a tener un rechazo de generales. Los ejércitos van a pasar de 4 a 2 de reserva. Fundamental, se les va a dar un mando operativo a esos mandos. Toda la responsabilidad será nacional, pero tendrá que tener conocimiento de los nombramientos el comandante. Los batallones van a cambiar a 8 compañías con 1.250 y se va a buscar que los generales de los ejércitos sigan siendo capitanes generales para asegurar el apoyo logístico a los ejércitos. Llegamos así a 1813. 1813 es el gran cambio. Y el gran cambio aparece sobre todo con el cuarto ejército. Es una suma de esos antiguos ejércitos, el 5, el 6 y el 7, llegará a sumar 40.000 hombres al mando de Castaños y posteriormente de Freire, con 3 cuerpos, 8 divisiones y un núcleo de caballería. Organizado tácticamente, esa derecha, ese centro y esa izquierda corresponde a cómo ve el ejército a su oponente, las fuerzas imperiales. La derecha son las unidades de Extremadura y Castilla, 2 divisiones con Morillo y España, el conde de España. El centro, los antiguos gallegos, la división de Losada y de Bárcena, 14 batallones. La quinta división de Polier, disminuida porque tiene que dar guarniciones. Y el ala izquierda, las antiguas divisiones, si me permiten, guerrilleras, la sexta de Longa, 5 regimientos de infantería y 1 de caballería, la división vasca de Mendizábal, 2 brigadas, una guipuzcoana y otra vizcaína y alavesa, y la división de Espoz y Mina y los núcleos de caballería que hemos señalado anteriormente, más colaborando, pero al esfuerzo principal, las fuerzas de Merino, una brigada, las de Tapia con unidades de Castilla y las de La Rioja con una brigada reforzada. ¿Qué ha cambiado? En 1813 lo que tenemos es un ejército con capacidad ofensiva, demostrado en Vitoria. La reorganización española se ha puesto de manifiesto. ¿Basada en qué? En disciplina y adiestramiento. No ha sido fácil. Hay escritos, por ejemplo, de Polier,
señalando las pérdidas de oficiales para conseguir ese adiestramiento. Si ustedes recuerdan, la diferencia entre instrucción y adiestramiento es cuando la instrucción es el soldado aprende movimientos, es la tarea de las clases, mientras que el adiestramiento es la movilidad, la maniobra en infantería, fuego y bayoneta, que se pondrá de manifiesto en San Marcial. En cualquiera de los casos, siempre con un problema: la tropa sumida en la miseria. De todas maneras, esas fuerzas ya no son defensivas, tienen una capacidad ofensiva, progresarán en Francia y llegará la batalla de Toulouse, que es el cambio de la guerra. Es un nuevo ejército, ahí tienen 10 oficiales, curiosamente 2 son títulos, el conde de España y otro Pedro Girón, pero el conde de España procede de ascendencia francesa, Girón de ascendencia azteca. Hay una serie de hidalgos, Mendizábal y Polier, pero Mendizábal es un hombre de la clase de cadetes, Polier es un hombre hidalgo, pero su familia no es completamente clara. Tenemos los burgueses y hacendados. Muchos de los guerrilleros no son puros campesinos, son hacendados, que es el caso del empecinado, de los Minas o de Rafael de Riego, que procederá de la universidad. También hay hombres del pueblo como Morillo, procedente de tropa, o Longa de Herrador. Para que se hagan una imagen y como un reflejo de ese nuevo ejército, el regimiento de la Unión, el regimiento favorito de Morillo y quizás el más eficaz de las fuerzas regulares, tenía en 1814 74 oficiales, de los cuales 21 procedían de la antigua clase de cadetes, 14 de la clase de sargentos, 6 de milicias y 33 habían sido civiles. Pero no se acaba ahí el cambio. La tropa de reemplazo será, de larga permanencia, será la base fundamental de los ejércitos españoles, con algunos pocos voluntarios. Y, por supuesto, a partir de 1817, que se intenta sin leva de vagos y maleantes. Es un ejército más nacional. No es el ejército español, que llegará con Narváez, pero ya es un cambio orgánico importante. ¿Qué tendrá como problemas? Pues va a tener un problema importante, que va a tener un cuerpo de oficiales dividido y va a tener una gran cantidad de personal, 190.000 hombres en filas más 30.000 prisioneros. Pero sí que hay una cosa importante, se cuestiona mucho al pueblo español, se cuestiona mucho la aportación de ese pueblo. ¿Y quién mejor que su oponente para decir lo que opinaba? Y en sus memorias, Napoleón en Santa Elena señala: esta desgraciada guerra de España me perdió. Los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor. Sí, deserciones sí, problemas sí, pero al final actuaron. Todos esos problemas se van a unir con el comienzo del siglo XIX y de la gran crisis política que va a sufrir la nación, reflejada en esas dos frases. La primera, de las Cortes: nulos todos los actos del rey hasta llegar a jurar la Constitución. 4 de febrero de 1814. 4 de mayo del 14, el rey Fernando VII. Sin efecto, la Constitución de 1802. Con esto termino la presentación y quedo a disposición de ustedes por si hay alguna pregunta o duda o lo que se estime. Gracias. ¿Qué pasa? No tienes audio, Laura. Ahí ya. Muchas gracias, coronel, por esa excelente presentación y su participación en este seminario tan importante. Sí tenemos bastantes preguntas por parte del público. Vamos a continuar con algunas de ellas. Voy a cederle la palabra a David para que pueda iniciar con esa ronda de preguntas que tiene el público. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, mi coronel. Ante todo, también agradecerle su participación y darle la enhorabuena por esta magnífica presentación. La primera de las preguntas que tenemos es la siguiente.
En 1808, al comenzar la contienda, los ejércitos españoles estuvieron nombrados según las provincias en las que habían sido formados y en mayo de 1808 el ejército español contaba aproximadamente sobre unos 130.000 efectivos o más. ¿Los ejércitos españoles al inicio de las hostilidades se encontraban en situación en cuanto a composición, formación y armamento para repeler a las tropas francesas? Sí. Muchas gracias por la pregunta. A lo mejor este cuadro puede ayudar a contribuir a explicar. Esta es la situación militar inicial. Bien, en la situación militar inicial, primero vamos a hablar de números. Los números están claros: 130.000 hombres en las fuerzas españolas, por hablar de alguna manera, y ahí tenemos metidos en la península 112.000 fuerzas francesas. Esas 112.000 fuerzas francesas, siguiendo el concepto de empleo napoleónico, están distribuidas en una gran reserva en la zona de Madrid, una reserva muy importante en la zona de Burgos con Bessières y las fuerzas que están ya en Lisboa. Inicialmente, los números son parejos. Ahora, hay un punto muy importante. La calidad de las fuerzas imperiales es distinta. Si en infantería prácticamente podemos decir que estamos parejos, porque las fuerzas francesas tienen nuevas unidades, tienen unidades veteranas, también tienen unidades de la Guardia. Las españolas pasa lo mismo. Tenemos esos primeros batallones de los regimientos, tenemos las milicias provinciales y tenemos esos regimientos que me gustaría insistir ahora en una cosa. Si ustedes se fijan, los nombres de los regimientos son muy curiosos. Reunión de Aragón, Cansados de Zaragoza, Cansados de Galicia, Unión, el de Morillo. Quiere decir que están mezclados, no tienen mucha cohesión. Pero hay una cosa que está clara, y es que la caballería francesa es muy superior a la caballería española, entre otras cosas porque la caballería francesa está montada y la española no. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que ocurrió en 1808. En 1808, en el verano es terrible para las fuerzas francesas. Terrible en el sentido de que las fuerzas de Junot, el cuerpo de ejército, en el mes de agosto va a caer ante las fuerzas británicas en Vimeiro, al mando de Wellington. Va a producirse la gran victoria de Bailén. Y digo la gran victoria porque quizás es la última victoria de los reales ejércitos españoles. Castaños dispone, tanto lo hemos visto, de las fuerzas de Granada como las de Sevilla. Quiere decir que tiene un núcleo muy importante de fuerzas veteranas. Prácticamente en sus filas no hay unidades nuevas, solamente algunos batallones de Granada, que además están muy bien encuadrados porque la Junta de Granada había previamente organizado colegios de preferente para formar oficiales y clases que encuadrarlos. Y para colmo, en Moncey se va a estrellar con su cuerpo de ejército en Valencia. Con lo cual quiere decir que ahí, en esa situación, hay una situación de impasse. Pero en la zona norte, las fuerzas de Bessières, caballería, esencialmente van a anular a las fuerzas de Cuesta de Castilla y posteriormente a las fuerzas de Galicia. Esto se acabará con Napoleón. Llegará Napoleón ese mismo año, traerá la Gran Armée y sobre todo traerá la unidad de mando, con lo cual ahí la potencia de combate se cambia completamente y se va hacia las fuerzas imperiales. No sé si con esto queda contestada la pregunta. Sí, muchas gracias, mi coronel. Ha sido una respuesta muy detallada a la pregunta que hemos hecho inicialmente. Y vamos con una segunda pregunta que también tiene el público y dice lo siguiente. ¿Podemos considerar la victoria del general Castaños en Bailén como el gran triunfo contra las tropas de Napoleón, lo que demostraría que finalmente el primer ejército en derrotar a los imperiales eran los españoles?
podemos decir que la victoria de Bailén es una gran victoria que va a poner no ya solamente en la península su grano de arena, sino en Europa, porque lo que se va a poner de manifiesto es que un ejército y, con la propaganda, un pueblo pueden enfrentarse a las fuerzas imperiales. También tendrá la segunda derivada, insisto, la llegada de Napoleón a España y quizás un cierto relajamiento por parte de las autoridades nacionales para enfrentarse a lo que venga posteriormente. Sí que se pone de manifiesto que fuerzas instruidas, fuerzas adiestradas y cohesionadas pueden enfrentarse a las fuerzas imperiales. Pero sí, sobre todo, creo que la gran contribución de Bailén es el establecimiento de la quinta coalición. Muchas gracias, coronel. Excelente respuesta. Vamos con otra pregunta por parte del público. David, ¿tenemos una pregunta más? Sí. La siguiente pregunta dice así. El 22 de septiembre de 1812, las Cortes nombraron a Wellington generalísimo, comandante supremo de los ejércitos españoles. El general Ballesteros fue arrestado y relevado del mando en octubre de 1812 y exiliado por protestar contra el mando de Wellington y por tratar de instigar una revuelta contra él. ¿Hasta qué punto el mando militar español rechazó el nombramiento de Wellington? Muchas gracias y muy interesante la pregunta. Es indudable que el mando militar de Wellington fue rechazado. Como bien ha señalado David, el nombramiento de las Cortes lo que marca es el mando de Wellington en la península. Nunca se le dará el mando ni en los presidios de África, ni en Baleares, ni en Canarias, ni por supuesto en los territorios virreinales. Y la oposición a Wellington, Wellington se coge como mando de las fuerzas, si ustedes me lo permiten, como un mal necesario, porque ya hasta los mismos sectores liberales políticos pues ven que hay un cierto autoritarismo, si me permiten decirlo, por parte de Wellington, porque Wellington cuando cuando acepta ese mando después de que su majestad británica lo afirma, hay una serie de peticiones que firma que son muy interesantes. Las hemos dicho antes, quizás muy rápidos, ¿no? Wellington pide que sea él el que designe a los mandos de ejército, a los mandos de división y a los mandos especiales. Eso va en contra de lo dispuesto en la Constitución. Con lo cual, empieza a chirriar. Hay la correspondencia de Wellington manifiesta pues, una falta de conformidad con ciertas actividades de la regencia, de las Cortes, que no los ve muy involucrados en el desarrollo de la guerra. Con lo cual, efectivamente, ahí aparece la figura de Ballesteros. Pero la figura de Ballesteros a la cabeza del tercer ejército no es un caso aislado. Ballesteros será cesado en el mando y enviado a Ceuta, pero no es el único. Desde el primer momento surgen los problemas. Ya en la campaña de Talavera surgen los problemas entre Wellington y Cuesta. Nadie entiende ese cambio de Wellington después de la batalla de Talavera y ese repliegue rápido hacia el sur. ¿Por qué? Porque lo que le ha llegado a Wellington es la notificación de la derrota de Bagrán y en función de las órdenes que tiene que replegarse porque no puede poner en peligro su ejército profesional. Eso producirá un choque con Cuesta. No será el único. Quizás el oficial más opuesto a Wellington será Blake, el segundo gran oficial español durante esta campaña, durante esta guerra, con un total enfrentamiento a Wellington. Si ustedes se fijan, a partir de la caída de Valencia y del cautiverio de Blake, en el 12, las relaciones, principios del 12, las relaciones entre la regencia, Cortes españolas y Wellington mejorará. Con lo cual, sí, la verdad es que hubo un cierto rechazo hacia Wellington. Y por no entrar en los grandes problemas de la campaña de 1813 entre el generalato español
perfectamente ya incluido en las fuerzas aliadas, y Wellington. Pero quizás eso lo dejaremos para otro día. Muchas gracias, coronel. Excelente respuesta. Y vamos con una última pregunta para seguir nuestro cronograma y programación del seminario. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podemos considerar el establecimiento de las partidas de guerrilleros como elemento esencial de la victoria contra las tropas de Napoleón en España? Muchas gracias. Muy interesante también la pregunta. La victoria obtenida sobre las fuerzas napoleónicas en Península y posteriormente en el sur de Francia no podemos decir que sea debida a ningún punto, sino quizás a tres grandes patas. Y las tres grandes patas son, primero, los reales ejércitos o el ejército español. El segundo punto, al lado de él, ese ejército portugués y británico que va a ser en momentos determinados una importante pesadilla, y posteriormente la evolución de la guerrilla. La evolución de la guerrilla tiene una gran importancia, pero como hemos señalado anteriormente, hay que señalar dos periodos. Un primer periodo donde la guerrilla se confunde muchas veces, no tiene unos objetivos claros, no tiene una contribución clara. La guerrilla va a cobrar auténticamente su protagonismo cuando colabore a la esencia del conflicto. Una guerra es una unión de todos los vectores en perfecta sinergia para obtener la victoria. Cuando las unidades guerrilleros se subordinan a las unidades, a los mandos de los reales ejércitos. Un detalle muy interesante. El reglamento de guerrillas de 1812 prescribe claramente que los mandos de guerrillas siempre estarán subordinados a cualquier oficial de los reales ejércitos. ¿Qué se consigue? Pues lo que he dicho anteriormente, la sinergia. Cuando la división de Mina, esos 10.000 hombres entran reglamentados, son regimientos regulares, entran en acciones en apoyo del cuarto ejército, es cuando tienen ese máximo protagonismo. Fíjense ustedes, solamente un detalle. En la batalla de Vitoria, que es quizás la batalla decisiva de la guerra de la independencia, los flancos, las partes más peligrosas del despliegue aliado, lo cubre en el sur la división de Morillo, pero en el norte lo cubre la división de Longa, los regimientos Siberia, formados por antiguos guerrilleros. Y toda la pantalla de seguridad, toda la información, todo el reconocimiento lleva en vanguardia el regimiento o los regimientos, según se quieran decir, de la caballería de Julián Sánchez. La contribución ahí es inmensa. Si hay que destacar, y me permito a lo mejor, es el esfuerzo de las antiguas unidades de guerrilla de toda la parte más montañosa de España. Eso sí que es de suma importancia. Al final, no solamente estas unidades, lo hemos dicho anteriormente, el esfuerzo del cura Merino, de Tapia, permitiendo o entreteniendo de forma coordinada con ese ejército que el antiguo ejército del norte no pueda acudir a cubrir los huecos adecuados del avance de Wellington, es de suma importancia. Unos actuarán en el esfuerzo principal, como se dice en táctica, y otros en el esfuerzo secundario. Perfecto, muchísimas gracias, coronel. Excelente respuesta para esta pregunta y también una excelente presentación la que ha hecho el día de hoy en este seminario. Voy a cederle ahora la palabra a David para que nos dé un breve resumen de lo que vimos también hoy en la ponencia. Muchas gracias, Laura. Bien, en esta en este pequeño resumen que voy a introducir para finalizar la ponencia del coronel Benito Tauler Cid sobre la participación de los ejércitos españoles en la Guerra de la Independencia, como él ha ido muy bien marcando en esas fechas, desde el 2 de mayo de 1808 al 10 de abril del 14, en que cambian varias veces de denominación, formación y mandos. Tras ese 2 de mayo de 1808, pues se van a formar esas juntas provinciales,
la Junta Suprema Central, que no se creó hasta septiembre de 1808, para coordinar evidentemente esa resistencia a Napoleón, a la invasión de los ejércitos franceses. Sin embargo, estas tendrían pues, a desconfiar pues, de los generales españoles más experimentados, muchos de los cuales solo se adhirieron a la lucha contra los franceses para evitar, digamos, las eventuales represalias de sus subordinados o del propio pueblo, y por lo que muchos fueron sustituidos por mandos menos experimentados al mando de tropas todavía menos experimentadas, como muy bien ha ido comentando el coronel. Esta situación se empeoró con la disolución de unidades existentes o la creación de más de 200 nuevos regimientos de infantería. Por una parte, se aseguró así esa lealtad de los nuevos mandos, aunque a costa de la eficacia militar, evidentemente, en el campo de batalla. Poco después de la victoria del general Castaños en la batalla de Bailén, como muy bien ha explicado el coronel Benito Tauler, en julio de 1808, el saqueo de Bilbao, el 16 de agosto, por parte de las tropas mandadas por el general Merlín, que causó un gran descontento en la población, descontento dirigido, pues evidentemente, a las juntas y a los generales. Así, el día 5 de septiembre se convoca un consejo de guerra en el cual asisten los generales Cuesta, Castaños, González, Llamas, La Peña, el duque del Infantado, en representación del general Blake, y otro oficial desconocido en representación de Palafox. En este caso, Cuesta, pues como mando más alto, intenta infructuosamente convencer a Castaños de unirse a él y formar una junta militar al margen de la junta general. Ese intento, pues asimismo, de intentar convencer a los demás generales de nombrarle comandante jefe, y ante esa negativa de estos abandona la reunión. Una vez entregado el mando a la Junta Suprema Central, se les denomina entre noviembre de 1808 y diciembre de 1810, según los tres frentes en los que operaban, más uno en reserva. En diciembre de 1810 se volvieron a reformar los ejércitos, esta vez en 6 cuerpos, a los cuales se añadió un séptimo poco después, y en diciembre del 12 se reformaron de nuevo, reduciéndose de nuevo a 6 ejércitos. En algunas batallas, como muy bien ha ido explicando el coronel Benito Tauler, con la de Salamanca, unidades españolas que también lucharon codo con sus aliados del ejército anglo-portugués, dirigido por el general Wellesley, que no sería nombrado duque de Wellington hasta después de la Guerra de la Península. Por otra parte, el 31 de mayo de 1808, el ejército francés, al que tuvieron que hacer frente los españoles, tanto la tropa regular como las distintas milicias, estaba formado por esos 138.000 efectivos que comentaba el coronel, cifra que pues a finales de año sobre el papel estaría con muchos más efectivos. Indudablemente, el conflicto establecido por el ejército español entre 1808 y 1814 contra el Imperio Napoleónico fue, sin lugar a dudas, una guerra más digna y heroica. Mal preparado al estar adiestrado en las antiguas tácticas prusianas y peor equipado por la ruina económica de España desde finales del siglo XVIII, la invasión, pues evidentemente le va a sorprender en la peor de las condiciones posibles. Aún así, pues se va a rebelar contra ese gobierno afrancesado e inicia una guerra total de esos 6 años en las que, unido a su pueblo y dirigido por las juntas patriotas, intentará durante los 2 primeros años combatir a campo abierto contra el mejor ejército de la época. Y hasta aquí este breve resumen de la magnífica intervención que nos ha dado el coronel Benito Tauler. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y continuamos con la programación del seminario. Y